Bueno, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Quidditch. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de la odontología en tiempos de pandemia. Qué tecnologías y cuáles son los procesos novedosos que existen en temas como el quirúrgico, ortodoncista, y un poco de hasta dónde llega y qué es la teleodontología, que está muy de boga en estos días y que están saliendo avisos ofreciéndose en este tema, ¿no? Para ello contamos con un especialista en el tema, que es el doctor Eduardo de Aguiar. Eduardo bueno, bienvenido Eduardo, gracias por Hola, acompañarnos. ¿cómo estamos? Eduardo es doctor en medicina odontológica con estudios de posgrado y maestrías y maestría en especialidades como técnico dental, implantología y periodoncia en Argentina, Alemania y Venezuela, así como un MBA que tiene procesos en gerencia de servicios de salud y marketing en México. Tiene una larga trayectoria y experiencia, ha sido director en programas de posgrado en universidades, instituciones y empresas, así como consultor y preparador de odontólogos en universidades e instituciones en Estados Unidos, Dubái, Kuwait y Canadá, siendo además expositor principal en diferentes eventos. O sea, tiene una larga experiencia, esperamos aprovecharla al máximo, ¿no? Actualmente es cofundador de Wash and Chill Scrub Manufacturing y dirige un centro privado de proyectos de dentología, del cual nos va a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, nuevamente Eduardo, bienvenido al programa. Gracias por compartir con nosotros. Y un poco, bueno, para empezar, para poner en contexto de una vez en el tema, vamos a hablar un poco de cómo crees que ha sido el impacto de esta pandemia en el trabajo de los odontólogos y demás especialistas dentales. Cuéntanos un poco qué piensas de esto. Bien, gracias Luis por la invitación. Pandemia, wow. Fue todo un reto, ha sido todo un reto, sigue siendo un reto. Am, yo recuerdo a principios de este año 2020, nosotros recién abrimos acá en Ciudad de México una muy buena oficina o clínica dental, con todos los procesos y tecnologías para hacer efectivos los tratamientos de los pacientes y no solamente efectivo, sino un tiempo muy corto, con un equipo de trabajo excelente. Entonces, no solamente fue un reto del COVID por una pandemia, que es algo que tuvimos que enfrentar, sino también incluso cómo hacemos para llevar un negocio a cabo y poder recuperar el negocio en tiempo récord de una inversión que se hizo en un año tan difícil y tan retador como fue el 2020 o como ha sido el 2020. Ya estamos en diciembre, ¿no? Ujú. Y aún nos queda un poquito más por enfrentar, pero ya se ve una luz eh, allá a lo lejos del túnel, quizás que lo podemos hacer. Bueno, ¿qué hizo Dentology? Donde hoy en día estoy trabajando y somos un equipo de trabajo excelente. Yo recuerdo que salió la primera como restricción que hubo aquí en Ciudad de México y la primera semáforo y el equipo, por supuesto, muy consciente, empieza a haber temores, muchos temores, desde arriba hasta el más abajo del equipo. ¿Qué hacemos? Nosotros los odontólogos estamos en primera línea, no somos personas que vamos a atenderte de repente o una emergencia como en el área médica, un ER, un emergency room, así de algo grave que se pueda morir un paciente. Pero sí estamos en primera línea de contagio, de riesgo. Trabajamos directamente con la boca y por las características de lo que al principio se evidenció que era el COVID, incluso con la parte de tocar o algo así, nosotros podíamos básicamente morir muy rápido o padecer muy rápido. Por los procedimientos conocidos están prácticamente en la línea más cercana de ataque, de contagio de ambas partes, ¿no? Sí, Tanto para sí. el paciente. Entonces, ese tema de cómo manejaron el tema de la seguridad y cómo más o menos pudieron Bueno, decirle eso a los profesionales y a todo los... fue, todo fue un aprendizaje también, porque uno está acostumbrado, yo como cirujano, estoy acostumbrado a tener barreras de protección. Y sí estoy acostumbrado a tener que estar en un ambiente quirúrgico con una ropa especial, con unas medidas de higiene especiales. Pero hay odontólogos, incluso en mi equipo, que no son cirujanos.
y que también tienen que adaptarse a todo ese ambiente limpio, ¿no? A todas esas cosas. Aparte de eso, lo que te quiero contar es lo retador que fue a nivel psicológico también del equipo y también lo retador que fue a nivel de empresa, porque era una empresa que se había hecho una inversión muy grande para hablar de, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante, que es la parte de automatización, procesos, digitalización, todo esto. De verdad somos parte de, creo que aquí en todo el país, somos básicamente una de las pocas oficinas dentales o clínicas dentales que está bien preparada a nivel de tecnología. Pero bueno, vamos a la parte del COVID. La parte del COVID, Luis, mira, hice algo muy psicológico con el equipo, ¿no? El equipo empieza a, a demandar preocupación por el COVID, nos vamos a infectar, nos vamos a morir, la gente se está quedando en sus casas y también por el otro lado, ¿qué pasó con nuestros trabajos, ingresos o lo que hay que llevar a cabo, ¿no? Y entonces, lo primero que se me vino a la mente fue algo muy racional. Había una película, no sé si la recuerdas, quizás tú y yo que estamos en una edad un poquito más grande, porque hay muchos odontólogos jóvenes, gracias a Dios hoy en día, que es toda esa generación que viene muy capacitada hoy en día. Y bueno, me acuerdo que había una película que se llamaba Corazón Valiente o Braveheart, si no recuerdas, Claro. había una de las últimas luchas, batallas que el personaje principal se tira un speech, una manera de hablar con todo el grupo como, bueno, o damos la batalla, quizás algunos moriremos o nos moriremos todos, pero hay que dar la batalla de alguna manera. Entonces hice como que una especie de psicológica, les puse ese video de 10 minutos y después de los 10 minutos dije, ¿quiénes están? ¿Quiénes se van? Entonces, fue así como que, no, estamos todos, pues hay que salvar nuestro trabajo. Y ese es el valor de las personas. Y de verdad, la fortuna de trabajar en este equipo llamado Entology, lo que pasó todo este año, en vez de hundirnos, nos sacó a flote y con mucha mística y vencer muchísimos obstáculos. Y ese es el valor de cada una de las empresas que, que, que sobrevivieron a esta pandemia. Hubo muchas cosas que se cayeron. Tengo muchos compañeros que quedaron desempleados. Tengo muchas personas que me pidieron préstamos hasta en dinero porque llegaron a un colapso. Porque se les cayó básicamente el mundo se paralizó. Incluso para mí. No, no, eso Para, le ocurrió prácticamente a todos, de sí, menor o mayor grado, a todo el mundo fue afectado, inclusive empresas de salud. Y ahora, pero en ese tema de la parte ya le generaste un speech motivacional muy fuerte con ese video y buscando motivarlo, pero también me imagino que el tema de implementar medidas quizás adicionales o un poco más fuertes de seguridad, absolutamente. fue parte o es parte de lo que han podido hacer, ¿no? Fue parte de la batalla. La Parte batalla no solamente fue con armas, no fue con armas, fue con inteligencia. Y fue parte de equiparse, aprender nuevos protocolos, cubrirse y hacer barreras, tener disciplina con todo, incluso con el uso de un cubreboca en el cual estás acostumbrado a usarlo delante de un paciente durante el tratamiento, pero no todo el tiempo. claro. Y entonces hasta dentro de la misma entrada de los pacientes, hasta la misma personal administrativo, incluso, era muy rígido para nosotros seguir una línea bastante limpia, una línea bastante ordenada, desde la persona más sencilla del equipo e importante hasta la persona jerárquicamente más alta. Pero todo se cumplió. Son temas de seguridad completo. Ahora, fíjate, en el caso de, ya que nos hablaste de que arrancaron este mismo año la clínica, la inversión, ya venían ustedes con ese proyecto, y me imagino que conoces un poco de cómo es el mercado mexicano en el tema de atención de salud. Básicamente, la pregunta es, ¿qué consideras tú que existe en México? El mexicano, la salud preventiva, sobre todo en tema de salud bucal, salud dental, este,
existe, hay áreas de oportunidades todavía de incentivar a la gente se chequea a menudo o no se chequea a menudo. ¿Cómo ves eso? Bueno, Luis, voy a ser muy honesto contigo con esa pregunta, está muy buena, por cierto. Y yo he dado conferencias, creo que en casi todo el mundo, le he dado la vuelta al mundo ya varias veces, gracias a Dios, dando conferencias y he tenido la fortuna de compartir con muchísimos dentistas, odontólogos, especialistas incluso en mi área, creo que en casi todos los países importantes del mundo. Prevención es lo que deberíamos, más no hacemos. Ujú. Siempre estamos enfocados en la solución, no en la prevención. Y por más que uno quiera enfocarse en la prevención, creo que a nivel de números o a nivel de demanda, por decirlo así, de tratamiento o de algo, el odontólogo deja de prevenir a pesar de que tener con su pequeño círculo de pacientes. Llamo pequeño círculo de pacientes porque no es algo masivo y la prevención debería venir junto con políticas gubernamentales más ese pequeño círculo que nosotros atendemos. Porque al final del día nosotros atendemos un pequeño círculo, no atendemos una población masiva. Y somos realmente en números profesionales, sea de cualquier especialidad o sea de cualquier número de odontólogos, pocos para una demanda poblacional y más para hacer algo efectivo en prevención. Yo pienso que las políticas preventivas de odontología se han dado con éxito en países en el norte de Europa. Creo que es el único área del mundo que veo que tienen cierta prevención, Canadá o incluso los de Commonwealth, o sea, Canadá, Australia. He estado también en Medio Oriente, estuve en Medio Oriente muchísimo tiempo trabajando y no, ni siquiera no es un tema de riqueza de un país que pueda dar mejor prevención a sus ciudadanos. Es un tema de política junto con la conciencia del campo profesional. Ok, pero en ese aspecto, Eduardo, ¿consideras que aquí en México, ya adentrándonos un poquito, porque hablamos de odontólogos en general, pero también hay un tema que quiero tocar contigo, que es las especialidades, ¿no? O sea, Sí. ¿consideras que hay una oferta importante o suficiente en México de especialistas, personas que se especializan en otras áreas odontológicas, o consideras que esa parte es más escasa todavía? México es maravilloso. Vamos a empezar por ahí. Mm. México es una población grandísima con capacidad de hacer lo que quieran. El tema de México es un tema de idiosincrasia. ¿Cuánto más, cuánto es lo que queremos hacer? ¿Entiendes? O qué es lo que queremos hacer. Pero hay mexicanos maravillosos, hay profesionales maravillosos, hay muchas instituciones, muchísimas maravillosas, y el mexicano es excelentemente abierto, incluso con el extranjero, para recibir educación. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a este país, antes que yo viniera a vivir acá, y dábamos cursos acá, el mexicano es excelente, es súper receptivo y es muy bueno, y es muy buen odontólogo, y además de ser muy buen odontólogo, hay muy buenos especialistas. El tema es que esto es una población realmente grande para la cantidad de especialistas que existen y para la cantidad de odontólogos que existen. Son 120 millones de personas, hermano. Y entonces, no, Porque no nos todavía damos abasto. sí, estamos en general cortos con el número de profesionales y sobre todo especialistas Exactamente, para atender esa exacto, demanda que exactamente. desde ese punto de vista a veces uno dice, bueno, que menos mal que la gente no es tan preventiva porque si no, no tendría que los atienda. Sí, No, más bien deberíamos enfatizar más en la prevención. Ahí es no, por donde, supuesto, pero quiero oferta, ¿no? pero es como Battlefield, es como el tema de un campo de guerra. O sea, o te están atacando y tienes que responder porque si no, no das. Es lo mismo que pasa en esto. Quieres hacer prevención, pero realmente la necesidad de tratamiento es alta. Y no es México, creo que básicamente en todos los países, de verdad. Yo no sé, habría que estudiar bien esos países como Suecia, como Noruega, como Finlandia, como Canadá incluso. ¿Cuál es el sistema social que tienen para las personas a nivel de salud, incluso a nivel de odontología? ¿Ok? Habría que estudiar qué es lo que hacen a nivel de prevención, porque sí es efectivo. Nosotros, después, el resto de los países que no he nombrado, no existe. Una cosa seria, pues, por decirlo así.
No sé qué sí, pero bueno, esos países, bueno, ya hablando de ese tema de lo que están haciendo en otros países, mira, en los servicios de salud en general, el uso de la tecnología está avanzando de una forma exponencial, ¿no? Absolutamente. Avasalla, se te pasa por encima, tú no terminas de aprender a utilizar una herramienta cuando ya salieron la siguiente y la siguiente, la siguiente, y entonces hay todo un tema de que excede las capacidades en muchos casos, ¿no? En el tema de odontología, ¿y qué consideras tú con tu experiencia que has estado en todos estos países y estás dando las charlas y te has especializado en un área importante que es la área quirúrgica dental? ¿Qué avances han habido que tú puedas comentarnos un poco? Y ya inclusive te diría que lo comentes como a un público de odontólogos, pues. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué cosas se están haciendo? Si pudiera comentarte realmente lo que yo aprendí y lo que veo y lo que aprendo todos los días, tendríamos que hacer una entrevista de 2 días, al Por menos. mí. Sí, sí. ¿Ok? Bueno, voy a comenzar por decirte esto. El, el salto que nosotros hemos dado a nivel digital en odontología desde hace 3 años, al menos 3 años con firmeza, porque realmente es un movimiento que lleva más de 20 años, 25 años tratando de llegar al punto que llegamos hace 3 años atrás. ¿Ok? Porque lo viví y fui parte en la evolución de eso y sigo siendo parte de eso. Las generaciones que vienen bajo de mí vienen agraciadas, vienen muy bien, porque ya vienen, nacen con eso, son los típicos millennials, ¿ok? Que van a venir con todo y con el que ya básicamente traen su chip integrado, pero yo lo viví los errores y viví los fracasos de todo esto, hasta que hace 3 años, yo te puedo decir 3 años, a lo mucho 4, ¿no? No muy lejos. Hubo un salto muy grande en la odontología, pero muy grande, ¿ok? Ya nosotros, por ejemplo, incluso aquí en la clínica, nosotros hacemos tratamientos en menos de una semana, cuando antes tardábamos un mes, ¿ok? Hacemos tratamientos planificados sin abrir al paciente, muchas veces. Por ejemplo, en mi caso, yo soy implantólogo. Yo coloco implantes, que son unos pequeños tornillitos que van dentro de los maxilares, y te coloco la dentadura el mismo día también. Y entonces el paciente sale comiendo el mismo día, pero todo eso se debe a una evolución digital, a una revolución digital. Esa evolución digital, haz de cuenta que yo puedo hacer algo, agarrar un paciente sin tocarlo, primero, planificarlo con mucha exactitud, muchísima exactitud, ¿sí? Y cuando voy al momento de operar, yo coloco incluso los implantes y coloco todo sin ni siquiera abrir el paciente. Y eso te reduce una cantidad de factores. Factores de inflamación, los reduce. El factor funcional, ponerlos a funcionar desde el primer día es importantísimo. Si lo sabes hacer, es algo complejo de entender, pero una vez que lo entiendes, lo puedes hacer, pero eso es gracias a la tecnología. Hoy en día podemos calibrar cosas impresionantes como tu mordida con todos los movimientos a nivel digital antes de tocarte. Podemos proyectar todo tu tratamiento antes de tocarte. Y eso nos redujo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Nosotros entendíamos la biología, entendíamos las técnicas quirúrgicas, entendíamos las técnicas para rehabilitar, pero de repente vino la parte digital y la parte digital fue un mundo tan grandioso que lo utilizo hoy en día y no puedo volver atrás. Yo no puedo volver atrás una vez que ya lo usé. Eh, Imagínate que yo pueda volar un avión que ya existe sin necesidad de estar sentado al piloto. Imagínate que yo puedo volar el avión estando adentro sin ver la pista de aterrizaje y aterrizarlo y después despegarlo también. ¿Ok? Imagínate que yo puedo manejar un coche, un auto, ¿ok? Con el parabrisas lleno de lodo, sin ver nada y llego a mi destino. Bueno, así es la tecnología que se maneja hoy en día y es muy exacta. ¿Viví esa curva de aprendizaje? Sí. ¿Pasó tiempo? Sí, mira, mi posgrado, uno de los últimos que hice, lo hice de la parte de implantes y la parte de cirugía y prótesis y eso, y fue en el año 2000, entre el 2004 y 2007, ¿ok? Y estábamos comenzando con la parte digital y había muchos errores. Y llegó un punto que hasta hice atrás y seguí siendo análogo, como muchos odontólogos hoy en día. Te puedo decir fácil que el 90% o el 80% de los odontólogos hoy en día son análogos todavía. ¿Ok? Somos esta revolución digital que lo adoptamos porque también hay que hacer una inversión muy fuerte, hay que entenderlo.
Pero también se entiende algo, una vez que haces esa inversión fuerte, se recupera muy rápido, se recupera muy rápido. Y mientras más entiendas la tecnología que le estás aplicando, más rápido lo recuperas. Oye, y cuando nos hablas, nos estás hablando de que puedes hacer todo este tipo de cosas y de planificar y ya preparar, inclusive mandar a hacer piezas y todo sin abrir al paciente. Eso Ujú. parte de que, no sé, de hacer una cosa, una radiografía inmediatamente y con eso haces todo o de cómo arrancas. No quería ser tan específico porque es lo que te dije, tendría que estar 2 días hablando contigo. ¿Ok? Bueno, por lo Pero menos. imagínate que hoy en día tenemos aparatos. Primero empezamos por esta parte. Cuando nosotros empezamos una revolución digital, la idea de llegar, el goal era llegar a lo que tenemos hoy en día en esta era 2020, en esta nueva década que empezamos a transitar. Y nos costó fácil 4 décadas atrás, como odontólogos. Yo no estaba en esa parte, no soy tan viejo, ¿no? Ujú. Pero llegar al momento que estamos hoy costó eso. Eso en tiempo, eso en planificación. Bien, ¿cómo básicamente? Mira, lo primero que tienes que hacer es un estudio 3D. Hoy en día podemos hacer un estudio 3D de tu cuello para arriba. Exacto. ¿Ok? Era precisar cuánto mide un hueso, dónde está un tejido blando, dónde está cavidades anatómicas, exactamente. No es que no lo teníamos antes en rayos X, no es que no lo teníamos antes en TAC, lo que llamaban las tomografías axiales computarizadas. Sí. Hoy en día hacemos los CBCT, ¿ok? Que es basado en un 3D mucho más exacto. Como toda la tecnología avanzó, como toda la evolución humana avanzamos también en precisión. Entonces, al tener un estudio tomográfico certero, también tuvimos escáneres. Entonces comenzamos a escanear la boca. Y comenzar a escanear la boca es simplemente tomarle una muestra a la boca con unas cámaras muy sensibles, ¿sí? Que la vas a pasar por toda la boca. Y no solamente eso, la otra parte de esto es la función de la boca. Con el escáner o con ciertos dispositivos digitales, también empezamos a escanear los movimientos de la boca. Son movimientos básicos que escanea, puntos básicos que luego en un software los desarrolla y los proyecta. ¿Ok? Entonces son 3 fases. Una fase que era interna, básicamente te puedo escanear desde el cuello hasta la cabeza. Incluso puedo incluir escáneres faciales, que es muy sencillo, que hasta con un teléfono hoy en día, un teléfono inteligente, puedes escanear facialmente. Entonces tienes un escáner facial, que es un file, un CBCT o una tomografía también, que es un archivo DICOM. Tienes un escáner intraoral con movimientos y todo, y tienes unos software que interpretan todo esto. Entonces, cuando tengo todas estas herramientas, todos estos ingredientes, ¿verdad? Y los meto en un software, que no solamente hay uno, ahora es una competencia de software, cuál es el mejor, cuál es el más exacto, quién es el que trae las marcas de lo que usa, incluso, incluso más allá de eso, hoy en día hasta con una fotografía o incluso con ciertos scans, hasta los colores de los dientes los determinan, ¿ok? Basados en escalas predeterminadas. O sea, cada vez la tecnología es mucho más precisa, más robótica. Es como decimos nosotros en el equipo de trabajo. Nosotros preferimos gastarnos más tiempo en planificación, que es más rápida incluso porque es todo digital, ¿ok? Que ir directamente a la boca. Cuando vamos a la boca, realmente los tratamientos se reducen en tiempo, porque entiendes cómo es la función del tratamiento, la función anatómica, entiendes cómo es la anatomía, cómo es la función. Y cuando vas a la boca, todo se reduce rápido. Y de hecho, tenemos una frase en la clínica que es que nosotros nos comemos los pacientes muy rápido. ¿Qué quiere decir eso? Salen tratamientos muy eficientes, muy efectivos, con un margen de error chiquitito, de verdad, con un margen de error muy chiquitito, con muchos protocolos, eso sí. Esa es la diferencia entre nuestra clínica y otras clínicas. Tenemos muchos protocolos, incluso de atención. Y el paciente sale en un lapso muy corto, créeme, de lo que normalmente se hacía. Así es. No, fíjate que eso que lo mencionas es sumamente importante, pues ya nos llevas directamente a un tema que queríamos tocar,
que era el tema de la telemedicina, pues, de la teleodontología, que lo llaman ahorita mucho. Yo utilizo inclusive Ok. una lámina, yo doy a veces charlas sobre ya en general, sobre todas las tecnologías y cómo están avanzando la telemedicina en distintos sectores, y estoy utilizando ahorita una lámina que saqué de fotografías en Google de odontólogos ofreciendo teleodontología. Entonces ya es como algo común. Entonces, amarrando una cosa con la otra, porque ahorita inclusive hay compañías de seguro que se nos están acercando que quieren, cuando tienen un asegurado de viaje, por decirte un ejemplo, y le duele una muela, que no lo atienda un médico, sino lo atienda un odontólogo por teleodontología. Entonces, se está viendo una teleorientación, por un lado, pero hasta dónde, con todo esto que me estás diciendo de pudiera llegar la telemedicina al mundo odontológico. Háblanos un poquito de esto. Uy, eso también tiene tiempo viéndose. Incluso vamos a separar esto de la tele todo lo que sea a distancia, ¿no? Ok. A ver, hoy en día también tenemos nosotros una persona con la que trabajamos en Madrid, por ejemplo, y mandamos diseños. Antes teníamos que ir a DHL, a FedEx, a UPS, a hacer una caja, mandarle unos modelos y decirle, güey, o sea, llega, hazme esto y me lo mandas de vuelta. Trabajé una vez, me acuerdo, con laboratorios en los Estados Unidos, en San Francisco, y mandaba por DHL, le mandaba la caja con todo engorroso. Hoy en día es, a ver, te mando un archivo, ahí está. Tú lo imprimes en una impresora 3D, tardas 2 horas al menos o una hora en imprimirlo, sale el modelo en un plástico, una resina precisa, y después le mando un archivo que lo hace una máquina, le talla todo, lo empaca, lo termina de arreglar y me lo manda de vuelta. ¿Ok? Y simplemente le mando archivo. Pero yo tengo todo integrado en la clínica, ni siquiera necesito mandarlo a nadie. Pero cuando lo quiero mandar a un colega en específico porque lo quiere hacer con una técnica específica, lo mando tranquilamente vía email, nada más y nada menos. Ok, ¿qué más se hacía en la parte de telemedicina o de teleodontología? Y ahí vamos al campo complejo. Habían unos robots, ¿ok? Y existían robots. Y cuando yo hice mi posgrado también en Argentina, recuerdo, había uno de los hospitales públicos que el gobierno decide darle un robot por $1 millón, que era, no me acuerdo el nombre, era un robot que era para teledirección. O sea, podías operar a un paciente de lo que sea a través de ese robot. En Venezuela había uno también en San Bernardino, en Clínicas Caracas. Okay. Y me imagino que aquí en México desconozco si hay alguno, pero debe haber sí o sí. Porque aquí en este país hay casi todo, hay de todo. Entonces, esa parte de teledirección, lógico, sí es viable, siempre y cuando el paciente esté sedado en una posición fija. Porque ahí está lo complejo de la odontología. Tú un paciente lo vas a operar de un riñón, lo vas a operar de algún otro miembro y el paciente está con anestesia total y está inmóvil, o por lo menos lo inmovilizan. Pero en la boca tienes una lengua que se mueve como loco inconscientemente. En la boca tiendes a cerrar, aunque sea que estés hasta sedado, que lo controlas mentalmente el paciente, pero le pones un separador para poder abrir y tratar de trabajar. Entonces, sí existe indicios de que podamos trabajar a distancia a través de un computador en un paciente que esté en ciertas condiciones, en cierta posición y sedado, pero no ha tenido un gran éxito porque si no hubiese sido ya como más universalizado. La parte de consultas, sí, estoy de acuerdo, pero es que hay muchas cosas que no puedes hacer con una consulta. Quizás puedes medicar, ¿ok? Y puedes recomendar qué hacer, dependiendo de donde estés. Pero al fin de la línea vas a tener que ir a una clínica odontológica. Entonces, cuando se haga esa consulta que previa, de repente en proyectos que pueden tener a ustedes, un odontólogo que te va a atender y te va a decir qué hacer, vas a tener que también una red de odontólogos en la cual es dirigirlo, porque al final de ese camino siempre vas a terminar en una silla odontológica. No, eso claro, Con claro. eso odontólogo. Siempre se ha pensado en este tema de orientación preliminar o de consulta inicial. Lo que pasa es que hemos visto cosas, por ponerte un ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver en el South Summit en España el año pasado, un mexicano, por cierto, que presentó un proyecto, estaba en la final por el millón de euros,
de premio, tiene un proyecto que hicieron en San José, California, donde ellos te mandan por correo como una especie de barajas, de naipes, que te llega y tú abres el naipe, y tú agarras, te pinchas el dedo, pones la gotica en un cuadrito del naipe y con tu celular a una distancia específica que tienes un smartphone, tomas la foto e inmediatamente te dicen si tienes VIH, si tienes tuberculosis, si tienes... O sea, ¿Qué entonces tal? es una cosa que lo pensaron y lo están desarrollando para, sobre todo para sitios donde es complejo llegar con la medicina y para poder controlar ese tema de epidemiológico o algo así, pero realmente es impresionante lo que está haciendo. En el área de dermatológica, también tuve una oportunidad de entrevistar a una doctora que ya tiene como 5 años atendiendo a los pacientes todo a distancia en dermatología. Ella lo que hace también, previo a la cita, le dicen si la zona de la piel que tengan la afección, tómense una foto con el smartphone a cierta distancia, me la mandan primero, ella la agranda, la voltea, la lleva, dice, Todo. la hace de todo. Y salvo ya cuando tiene que tomarle una muestra para una prueba de laboratorio, donde dice, vete al laboratorio, que te tomen la muestra y me mandan los resultados. Sí, ha sido multifuncional, ¿no? Entonces, Tener un aparato en la mano. claro, en el campo odontológico uno lo veía como más complejo. Y te menciono algo aquí, cuando empezamos a trabajar esto con las universidades, empezaron algunas universidades a pedirnos que querían incluirlo, que se incluyera la odontología como atención a domicilio. Y honestamente yo no la veía, ¿no? Yo decía, oye, ¿cómo te va el odontólogo con la silla? Y nosotros hacíamos chistes de eso, Hay, ¿no? hay, hay unas pequeñas Sí, unidades que es como una cava, ¿no? portátil, Pequeña, con rueditas y todo, portátil. y que te Exacto, permite y la hacer puedes algo. llevar y puedes hacer la emergencia. Bueno, bro, imagínate que vimos una empresa en Argentina, por cierto, y una en Colombia, que se dedican únicamente, o en ese momento, a odontología a domicilio, y tienen esos equipos portátiles que según los especialistas que contactamos, te permiten hasta poder hacer una operación maxilofacial en la casa de un paciente. Obviamente, todo un tema de Yo, calidad, de como lo que tú dijiste, yo cómo... con esa frase tendría mucho cuidado Sí, sí, diciendo, no sí, a quiero que mí lleguen me a tanto. impactó, pero dice que la teoría Ajá, lo pudieras hacer, pero en la práctica obviamente necesitas un ambiente especial para exactamente. que no lo tienes en la casa. Pero lo que Más en tiempos de COVID. sí, sí. Entonces, lo que quiero Más decir, en tiempos de COVID. eso acelerado, si esas cosas se pueden visualizar, por eso era la pregunta del tema de la telemedicina, ¿no? Y en ese caso de este uso de estos equipos, ¿cómo visualizas tú que pudiera ser de aquí a 10 años, un poco para decirle a los odontólogos, qué pudieran esperar ellos que pudieran estar haciendo como especialistas con todas estas tecnologías que están creciendo, que tú estás viendo, pues, y estás usando, ¿no? Porque estás... Sí, de aquí a 10 años hay mejoramiento de esa tecnología, por supuesto, ya llegamos a un nivel muy estable. Hay mejoramiento al punto de que hay una profesión que va desapareciendo. No del todo, porque la edad de piedra no se desaparece por falta de piedra, ¿no? Pero sí, la profesión de técnico dental eh, va evolucionando muy rápido la tecnología y vamos a llegar a un punto, como tú dices, hasta no sé si será con un teléfono, pero abre la boca, o sea, se hicieron unas preparaciones y se escanea la boca con el teléfono, se manda un software y el software solo lo hace. O sea, es posible, es viable que lo vaya a hacer. Y es aterrador. Te voy a explicar una cosa, una realidad, una realidad. Yo soy odontólogo desde el año 2002. Tengo 18 años siendo odontólogo. Eh, en el año 2011, empecé a tener mi primer equipo de laboratorio dental, que son los técnicos dentales, que son los que nos hacen las prótesis, nos hacen las coronas, nos hacen los aparatos, las ortodoncias. Ah, por cierto, ahora te digo algo de ortodoncia también a nivel digital. Ujú. Y nosotros teníamos alrededor de 8 empleados en un pequeño laboratorio, ¿ok? Para hacer todas las fases y 4 subempleados. Haz de cuenta que sería un equipo de 2 empleados nada más dedicados para hacer tus dientes, ¿ok? No colocarlos, no prepararlos, no estamos hablando del odontólogo, estamos hablando del técnico dental que es el que realiza los dientes. Entonces tenía un equipo básicamente de 12 personas para realizar los dientes de mis pacientes y tardaba al menos para resolver eso un mes por cada paciente. O sea, tardaba en darle el servicio al paciente un mes, en darle su solución.
Hoy en día, con la tecnología que hay, todo lo que hacían mis dos empleados los hace un operador de máquinas, uno solo, que opera las máquinas. ¿Ok? ¿Sí? ¿En qué tiempo saca una? Y, y en menos tiempo. Te estoy hablando de un paciente que llega el lunes y el miércoles en muchos de los tratamientos está listo. O el mismo martes a la noche está listo. Está diseñada la clínica para eso. ¿Ok? Entonces, todo lo que se hacía hace 10 años en 12 personas, lo está haciendo un operador de máquinas, básicamente, que lo llamamos diseñador, ceramista, técnico. Mira, fíjate que tenemos un amigo, doctor, metido en estas tecnologías y así es muy proactivo en todo este tema de la tecnología. Él dio una charla en estos días, porque tiene una plataforma de recetas digitales. Y yo lo entrevisté también en un programa y él dijo una frase que me pareció excelente. Decía que la diferencia en el futuro próximo, en los próximos pocos años, dice él, no tanto, va a haber una gran diferencia entre los médicos que usen las tecnologías actualizadas y con los que no la usen, pero va a haber un Total. tan grande que va a incluir, va a crear problemas hasta sociales, ¿no? Entre los mismos especialistas. Es Este, que no solamente lo veo en la medicina, lo veo en todo el mundo. O corres o te encaramas, como era una frase venezolana, ¿no? O Exactamente. sea, o te vas adaptando a esto o te vas quedando atrás. Y te vas a quedar atrás en algún momento. Los hijos míos, cuando yo los veo con tecnología, wow. No era mi edad, no era yo. Y yo manejo mucha tecnología. Pero es así. O corres o te encaramas. Y si hay una brecha, y sí va a haber una brecha en el mundo. Y sí está empezando a haber una brecha. Igual que creo también, y te voy a decir algo ya muy aparte de, Ujú. de nuestro campo de salud y nuestro campo de nuestra entrevista. No sé si sabes lo que es el singularity o la singularidad. Y yo creo que sí vamos a llegar a ese punto y estoy de acuerdo con algo que dice Elon Musk, ¿no? Que es que va a llegar un punto del control de la tecnología o de la digital por encima del pensamiento humano o por encima de las acciones humanas. Y ya está pasando en muchas cosas, lo ves con los coches. Yo el año pasado tenía una camioneta, un coche que se estacionaba sola. O sea, nada más hacía así y ¡boom! Desde el año pasado que la estoy usando. Los amigos que yo digo que eso es como los amigos que tienen lancha, los amigos que tienen Tesla, que tú te logras Exacto. un Tesla y te dice, oye, yo estuve con uno que él dijo, "Ah, para que veas qué se siente que tú no lo controles". Y de verdad que estaba más nervioso y el carro andaba solo pues, por su vida. Se siente nervioso hasta que le agarra seguridad. Sí, Y es lo que te digo, o sea, ya viene esa automatización y ya existe, no es que viene, ya está. Y cada vez va a ser más estandarizable como toda la tecnología. Yo recuerdo que hace 2013 también, 2011, empezó un poco el boom de escáneres intraorales y de repente 2016 ya era una cosa como que ahora el problema no es tenerlo, sino cuál compro. ¿Me entiendes? Ya como todas las cosas en la tecnología. O sea, ¿Cuál aprende a usar? Bueno, de hecho, el amigo, el doctor que te mencionaba, él decía específicamente que era la diferencia entre los que utilicen inteligencia artificial y los que no la utilicen. O sea, él digo, sí iba más absolutamente. allá, decía que va a haber la gran brecha entre los que, porque cuando utilizas inteligencia artificial, tú te apoyas en sistemas, en el área médica, por ejemplo, la famosa sistema de IBM, el doctor Watson, que tiene un 95-96% de asertividad en casos oncológicos cuando el promedio en los Estados Unidos de asertividad está en el 45%. O Es sea, que así. más de un 55% Mira, que se pelan en el diagnóstico. En cambio, sí, la tecnología es tan abismal, incluso en mi área, ¿ok? A nivel nanométrico, por decirlo así. Y hemos dado también salto. Esto no sé si te viene el caso o no, pero la tecnología no solamente es lo que tú ves en digital, la tecnología es incluso el mejoramiento de productos y materiales. el Por proceso. ejemplo, y en procesos. En mi área, yo utilizo implantes y los implantes, yo llevo colocando implantes desde el año 2006, 2004, llevo colocando implantes, 16 años, más o menos, bastante, ¿no? Y los implantes han mejorado no solamente, o sea, a nivel de diseño,
sino la superficie que lo colocamos es para hacerla crecer más huesos más rápidamente o para evitar un rechazo, para reducir lo que es el survival rate, o sea, Del hueso. el índice de fracaso. Y hoy en día es tan impresionante la tecnología que yo, por ejemplo, uso unos implantes en los cuales antes de colocarlos en la boca, hago una preparación de luz ultravioleta. Y eso hace que la superficie del implante, que es una superficie iónica, que es una superficie que viene con una oxidación por el tipo de material que el implante es, hace que la afinidad cuando entra al cuerpo humano sea mucho más eficiente y más rápida la cicatrización que un implante convencional. Y eso de tecnología ya la tenemos hoy en día. Y yo me quedo impresionado porque yo tengo un requerimiento de pacientes donde tengo que operarlo y aparte de toda la planificación que te había hablado en digital, tengo que usar elementos muy novedosos y seguros para darle lo mejor. Y cuando empezamos a colocar todo este tipo de tecnología también en los mismos materiales, hicimos cosas maravillosas como que la cicatrización es mucho más rápida, más sana, más eficiente, menos inflamación. Es impresionante. De verdad que es impresionante. Yo la tecnología que estoy manejando hoy en día, 2020, no se compara a la de hace 5 años, ni a la de 3. En No solo te estoy hablando, no te años estoy, no te estoy hablando de hace y de décadas, 10 años. sino ¿Ok? en pocos años ha habido saltos cuánticos en este tema. Bueno, señores, Total. lamentablemente, Eduardo, el tiempo se nos agota la entrevista, porque como tú dices, tocamos temas que podemos estar 2 días conversando y que nos cuente un poco de Exactamente. su experiencia, pero hasta ahora ha sido muy bueno lo que nos ha suministrado. Es importante, bueno, todos conozcan estas tecnologías que están apareciendo, como dice el doctor Eduardo, están creciendo estos brincos que ahorita fueron 5 años y cuidado si en 2 años aparece algo que ya te hace otro brinco más y que Total. definitivamente hay que estar actualizados, sobre todo para los estudiantes de odontología o los odontólogos que están cada día preparándose. Bueno, es que yo diría que en casi todas las carreras tú tienes que estar, o en todas, tienes que estar actualizándote permanentemente. Y otra cosa, ¿ves? No importa realmente si tú tienes la capacidad o no de adquirir esta tecnología en tu círculo pequeño, o sea, en tu oficina, en todo esto. De igual manera, hay un desarrollo de negocios tan grande en esto que quién iba a imaginar, por ejemplo, en la parte de nosotros, que ahora tenemos que contratar diseñadores, ¿entiendes? Diseñadores de dentaduras, diseñadores o llevarlo a un centro de diseño primero, todo lo que se te va a hacer antes de tocarte. ¿Sí me entiendes? Entonces, hasta la diversificación de negocios usando tecnología siempre va a existir y va a ser accesible incluso para los que no tengan la capacidad de tener la maquinaria necesaria para hacerlo in-house o hacerlo en casa. No, excelente. Definitivamente esto es todo un campo. Yo sí, yo a veces pongo un ejemplo de una oportunidad que tuve de conocer en un restaurante a un chef que ganó en ese momento ganó como el mejor restaurante del mundo en esa oportunidad que estuvimos ahí. Y lo impresionante fue cuando hizo la presentación, eran 20 personas que componen el equipo y únicamente eran 3 chefs. Los demás eran ingenieros metalúrgicos, ingenieros materiales, ingenieros diseñadores, ingenieros ambientales. O sea, era una cosa impresionante de tecnología que abarca ante lo que es la experiencia culinaria que ellos reproducen y por lo cual ganaron los mejores Total, restaurantes del mundo. Entonces, yo digo que en total. todas las áreas es así. Pues tú estás hablando de diseñadores que tienen que participar con ustedes en este tema y cada vez va a ser una necesidad más imperante esos trabajos de incorporar gente de otras especialidades técnicas o de diseño, como dices, que participen dentro del equipo. Así es. Entonces, bueno, Eduardo, te agradezco mucho la entrevista. Estamos abiertos. Seguramente vamos a hacer otra entrevista como esta más adelante. Cuando guste. Y bueno, señores, ya saben, estamos pendientes para la próxima entrevista. Muchas gracias. Buenas noches. Éxito.